17 compañías petroleras extranjeras, confiscadas en un solo día, por un solo decreto presidencial, firmado el 18 de marzo de 1938 en Palacio Nacional de la Ciudad de México, y leído por radio a la Nación a las 10 de la noche por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río. Entre las 17 compañías había nombres que para los hombres más ricos de los Estados Unidos representaban inversiones que ninguna nación latinoamericana había osado tocar antes. Standard Oil de John D. Rockefeller, la empresa más poderosa del mundo en ese momento, cuya filial mexicana, la Huasteca Petroleum Company, había sido confiscada en su totalidad esa misma noche. Royal Dutch Shell, a través de su filial mexicana conocida como Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, cuyas instalaciones, refinerías, oleoductos y barcos petroleros pasaron al control del Estado mexicano en cuestión de horas. Sinclair Oil, Standard Oil de Nueva Jersey, City Service, Continental Oil y una docena más. El presidente americano en ese momento era Franklin Delano Roosevelt. Llevaba 5 años en la Casa Blanca. Recibió la noticia en cuestión de minutos a través de cables diplomáticos urgentes enviados por la Embajada Americana en Ciudad de México. Eso no lo enseña ninguna escuela mexicana con la precisión que merece, pero está en los archivos del Departamento de Estado americano, en los registros del Archivo General de la Nación de México y en la correspondencia personal del propio Roosevelt, hoy disponible en su biblioteca presidencial de Hyde Park, Nueva York. Y lo que hizo Roosevelt a continuación es lo que ningún libro de texto mexicano ni americano cuenta con la precisión documental que merece, porque el secretario de Estado americano Cordell Hull exigía intervención militar inmediata. Las compañías petroleras exigían sanción económica total, y la prensa americana llamaba a Cárdenas comunista bolchevique. Pero Roosevelt tomó una decisión que cambió toda la geopolítica del continente. Decidió aceptar la expropiación, y 13 meses después, investigadores periodísticos descubrieron que aliados políticos personales del presidente americano estaban facilitando ventas secretas del petróleo mexicano expropiado hacia la Alemania nazi. Hoy contamos la historia completa de la expropiación petrolera, el decreto del 18 de marzo de 1938, las 17 compañías confiscadas, y la cadena de decisiones documentadas que conectan aquella noche de radio con la creación de Pemex y con la geografía energética que México y Estados Unidos siguen disputando hoy, con nombres, con fechas, con documentos, y si la expropiación petrolera no fue lo que los libros de texto americanos enseñan. ¿Y si el presidente Roosevelt aceptó la confiscación de bienes americanos por una razón documentada que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial que se aproximaba? ¿Y si las indemnizaciones que México acabó pagando a las compañías extranjeras llegaron solo después de que Estados Unidos necesitara desesperadamente al petróleo mexicano para luchar contra el fascismo? Eso es lo que los documentos dicen. Empezamos. Lázaro Cárdenas del Río, 44º presidente constitucional de México. 42 años en el momento de asumir el cargo el 1 de diciembre de 1934. Militar revolucionario. Había luchado en la Revolución Mexicana desde los 18 años junto a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Llegó al cargo de presidente con un programa político que ningún antecesor mexicano había planteado con tanta claridad. Cumplir finalmente las promesas sociales de la Constitución de 1917, que durante 17 años habían quedado mayormente sin ejecutar. Reforma agraria masiva, educación pública laica y gratuita, derechos laborales para trabajadores industriales y soberanía nacional efectiva sobre los recursos naturales del subsuelo mexicano. Esa última promesa era la más explosiva. El artículo 27 de la Constitución mexicana establecía
desde el 5 de febrero de 1917, que todas las riquezas del subsuelo pertenecían a la nación mexicana, no a las empresas extranjeras que las extraían. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, hay que recordar la historia de cómo las empresas extranjeras habían llegado a controlar el petróleo mexicano. La cadena documental arranca en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado por James K. Polk. Después de aquel tratado, las concesiones territoriales sobre lo que hoy es el norte de México abrieron la puerta a la inversión americana masiva. Durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, el gobierno mexicano otorgó concesiones petroleras a empresas como la Huasteca Petroleum Company de Edward L. Doheny, americano, y a la Mexican Eagle Petroleum de Lord Cowdray, británica. Las inversiones se aceleraron después de la cumbre Taft-Porfirio Díaz de 1909, documentada en el archivo del Departamento de Estado americano. Y durante los años posteriores a la Revolución, los gobiernos sucesivos mexicanos permitieron que esas concesiones siguieran operando mientras intentaban sin éxito forzar a las compañías a aceptar las nuevas condiciones constitucionales del artículo 27. Pero durante las administraciones siguientes a la Constitución, los gobiernos mexicanos habían interpretado ese artículo de manera flexible, permitiendo que las concesiones petroleras otorgadas durante el Porfiriato y durante los primeros años de la Revolución siguieran siendo válidas en términos prácticos. Cárdenas tomó una decisión diferente. Desde el primer año de su presidencia, comenzó a aplicar el artículo 27 con un rigor que las administraciones anteriores nunca habían demostrado, cancelando concesiones cuyos términos originales habían sido considerados leoninos en la propia Constitución, y reorientando la legislación fiscal para que el Estado mexicano recibiera una proporción significativa de las ganancias generadas por la extracción del petróleo nacional. Los empresarios petroleros extranjeros respondieron con presiones diplomáticas, económicas y políticas, sin éxito. Durante 3 años, entre 1934 y 1937, el conflicto entre el régimen cardenista y las compañías petroleras se fue escalando gradualmente, hasta que en mayo de 1937 el escenario cambió por completo. El conflicto que terminó produciendo la expropiación no comenzó por razones políticas, comenzó por razones laborales. En 1935, los trabajadores petroleros mexicanos habían fundado el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM, una organización sindical unificada que reunía a los obreros de las 17 empresas extranjeras que operaban en territorio mexicano. Hasta ese momento, los trabajadores petroleros habían operado en condiciones laborales documentadas, como entre las más duras de toda la industria mexicana. Jornadas de 12 a 14 horas diarias, sin pago por enfermedad, sin indemnización por accidentes laborales, sin pago por jubilación y con un salario mínimo significativamente inferior al promedio nacional industrial. Los trabajadores presentaron un pliego de demandas específico, jornada de 40 horas semanales, pago durante enfermedades, indemnización por accidentes y muerte, vacaciones pagadas, y un salario mínimo de 5 pesos diarios. Las 17 compañías rechazaron las demandas en bloque, argumentando que su cumplimiento provocaría la quiebra económica de las operaciones petroleras. A finales de mayo de 1937, el sindicato convocó una huelga general que paralizó por completo la producción petrolera mexicana durante 12 días. El caso fue llevado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en diciembre de 1937, después de meses de revisión técnica, la Junta dictaminó que las empresas petroleras tenían perfectamente la capacidad económica para cumplir con todas las demandas laborales planteadas por el sindicato, y ordenó a las compañías ejecutar los aumentos salariales correspondientes.
Las empresas no cumplieron, apelaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en marzo de 1938 la Suprema Corte ratificó por unanimidad la decisión original de la Junta. Las empresas tenían que pagar. Las empresas no pagaron. Y a partir de ese momento, el conflicto dejó de ser un asunto laboral. Se convirtió en una crisis de soberanía nacional. Aquí entra el segundo personaje principal de esta historia, Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente de los Estados Unidos, 56 años en marzo de 1938. Llevaba en la Casa Blanca 5 años y medio. Había llegado al cargo en el momento más bajo de la Gran Depresión económica americana. Su programa político, conocido como el New Deal, había transformado significativamente la relación entre el gobierno federal americano y la economía privada nacional. Pero en política exterior, Roosevelt mantenía una doctrina específica hacia los países latinoamericanos, la política del buen vecino, Good Neighbor Policy, una ruptura formal con las décadas anteriores de intervención militar americana directa en países como Cuba, Nicaragua y Haití. Roosevelt había anunciado desde su discurso inaugural en marzo de 1933 que su administración no enviaría tropas americanas a territorios latinoamericanos para defender intereses comerciales privados. Esa promesa sería puesta a la prueba más severa de toda su presidencia en marzo de 1938, cuando un presidente mexicano confiscara los activos de las 17 compañías petroleras extranjeras operando en su país, incluyendo a la Standard Oil de Rockefeller, la empresa más poderosa del mundo en ese momento. Roosevelt había recibido informes desde principios de 1938 indicando que Cárdenas estaba considerando una acción enérgica contra las compañías petroleras si el conflicto laboral no se resolvía. El 9 de marzo de 1938, 9 días antes del decreto, todas las representaciones diplomáticas mexicanas en el extranjero recibieron un memorando confidencial. El documento advertía la posibilidad de que se realizara la expropiación petrolera y solicitaba a los embajadores mexicanos preparar respuestas diplomáticas para defender la legalidad de la acción ante los gobiernos donde estaban acreditados. El embajador mexicano en Washington, Francisco Castillo Nájera, llegó a considerar privadamente la posibilidad de una respuesta militar del gobierno americano y comenzó a preparar los argumentos jurídicos basados en el derecho internacional para defender la posición mexicana. Roosevelt conocía esta posibilidad y durante las 2 semanas siguientes mantuvo reuniones discretas con el embajador americano en México, Josephus Daniels, quien había sido subsecretario de Marina durante la Primera Guerra Mundial y que era amigo personal del presidente Cárdenas. Daniels insistió a Roosevelt en que cualquier respuesta agresiva contra la posible expropiación destruiría completamente la política del buen vecino y empujaría a México hacia los regímenes fascistas europeos que estaban activamente buscando aliados latinoamericanos. Roosevelt escuchó y tomó nota. Suscríbete, porque lo que viene a continuación es exactamente lo que separa el discurso diplomático oficial de las decisiones reales que cambian la historia. La noche del 17 de marzo de 1938. Mientras los mexicanos comunes terminaban su jornada laboral en Palacio Nacional de Ciudad de México, se reunían el gabinete completo del presidente Cárdenas y sus principales asesores políticos y militares. La reunión había comenzado por la mañana y se extendió durante todo el día. Algunos miembros del gabinete se oponían firmemente a la expropiación. Argumentaban que México no tenía las reservas monetarias necesarias para enfrentar el boicot internacional que las compañías petroleras lanzarían inevitablemente, que México no tenía la capacidad técnica nacional para operar la industria petrolera sin los ingenieros, gerentes y técnicos extranjeros que abandonarían el país, y que México no tenía los buques tanque, los mercados internacionales, ni las refinerías necesarias para exportar el petróleo
una vez que la confiscación ocurriera. Otros miembros del gabinete respaldaban incondicionalmente la decisión. Argumentaban que la negativa de las compañías a acatar el fallo de la Suprema Corte constituía una crisis de soberanía sin precedentes en la historia moderna del país, que ningún gobierno mexicano podía permitir que empresas extranjeras ignoraran las decisiones de la propia justicia mexicana, y que el momento histórico era exactamente el adecuado, porque las potencias europeas estaban demasiado preocupadas por la creciente amenaza nazi para intervenir militarmente en México. Cárdenas escuchó a ambos bandos, hasta entrada la noche, y en algún momento de esa madrugada, en su oficina personal de Palacio Nacional, comunicó al gabinete que la decisión estaba tomada. Las 17 compañías serían expropiadas. A la mañana del 18 de marzo, los abogados del gobierno mexicano redactaron el decreto definitivo basado en la Ley de Expropiación de 1936 y en el artículo 27 de la Constitución. Y las compañías petroleras, advertidas por funcionarios mexicanos que les filtraron información sobre la inminencia de la acción, intentaron en el último momento ofrecer un acuerdo de pago. La oferta de las compañías incluía aceptar el incremento salarial demandado por los trabajadores, pero con condiciones. Aumentar significativamente el número de empleados de confianza designados directamente por las empresas para preservar el control gerencial sobre las decisiones operativas clave. Cárdenas rechazó la propuesta. La decisión era irreversible, y la oferta tardía de las compañías ya no podía detenerla. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, los aparatos de radio en cada casa mexicana transmitieron una de las cadenas nacionales más importantes de la historia del país. El presidente Lázaro Cárdenas habló durante aproximadamente 40 minutos desde Palacio Nacional. Explicó al pueblo mexicano el conflicto laboral con las compañías petroleras, la decisión de la Suprema Corte favorable a los trabajadores, la negativa de las empresas extranjeras a acatar esa decisión y la necesidad para el gobierno mexicano de tomar una decisión histórica que reafirmara la soberanía nacional sobre los recursos del subsuelo. Después del discurso, Cárdenas leyó los 4 artículos del decreto en cadena nacional y al terminar la lectura, las 17 compañías petroleras extranjeras operando en territorio mexicano quedaron expropiadas legalmente por el Estado mexicano. Sus instalaciones, maquinarias, refinerías, oleoductos, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los bienes muebles e inmuebles pasaron al dominio del gobierno mexicano. Los nombres específicos de las compañías afectadas aparecen en el texto del decreto. La Compañía Mexicana de Petróleo, el Águila, filial de Royal Dutch Shell, británica y holandesa, la Huasteca Petroleum Company, filial de Standard Oil de Nueva Jersey, americana, la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, el AGWI, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of Mexico, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sábalo Transportation Company, Clarita Sociedad Anónima, Cacalilao Sociedad Anónima y todas sus filiales y subsidiarias con todos sus activos en territorio mexicano. El decreto incluía un compromiso explícito del gobierno mexicano de pagar las indemnizaciones correspondientes a los propietarios extranjeros en un plazo de 10 años conforme a derecho. Era un acto de soberanía completa y era el evento económico más importante en la historia moderna del continente americano hasta ese momento. Para dimensionar lo que estaba en juego, hay que mirar las cifras. México era en 1938 el segundo productor mundial de petróleo después de Estados Unidos. Producía aproximadamente 46 millones de barriles anuales.
El 60% de toda esa producción estaba en manos de la compañía mexicana de petróleo El Águila, filial de Royal Dutch Shell. El 30% estaba en manos de las filiales americanas de Standard Oil, Sinclair y otras empresas menores. El 10% restante estaba distribuido entre productores menores mexicanos y de capital mixto. Las reservas estimadas en el subsuelo mexicano eran consideradas entre las más grandes del mundo entero en aquel momento. Específicamente la faja de oro en la costa del Golfo, donde Doheny había encontrado los yacimientos más productivos del país durante los años del Porfiriato. Estas son las cifras que estaban detrás de las protestas de las compañías expropiadas, y que explican por qué Cordell Hull exigía una respuesta militar inmediata contra el régimen cardenista. Los días que siguieron al decreto produjeron uno de los movimientos populares más documentados de la historia mexicana del siglo XX, cuando Cárdenas explicó al pueblo que México no tenía las reservas monetarias necesarias para pagar las indemnizaciones a las compañías expropiadas, y pidió a la nación apoyo económico voluntario para enfrentar los compromisos derivados del decreto. La respuesta fue inmediata y masiva. El Banco de México abrió una cuenta especial llamada Cooperación Nacional. El Comité Femenino Nacional Pro Pago de la Indemnización Petrolera fue presidido por Amalia Solórzano, esposa del presidente Cárdenas. El 12 de abril de 1938, 25 días después del decreto, se organizó en el Palacio de Bellas Artes una jornada de donativos públicos. Lo que ocurrió allí fue documentado por todos los periódicos mexicanos de la época. La primera contribución registrada oficialmente fue la de la señora Dolores G. de Castro, quien donó un billete de 5 pesos. Después de ella vinieron miles de personas, hombres, mujeres y niños de todos los estratos sociales del país. Donaron relojes de pared, cubiertos de plata heredados, prendedores y collares de oro, aretes con piedras preciosas, loza fina de bodas familiares, abrigos de pieles, estolas, peinetas, jarrones, candelabros y, en las zonas rurales del país, gallinas vivas, gallos, patos, pavos, bueyes y vacas. Cualquier objeto de valor económico documentable que las familias mexicanas pudieran entregar voluntariamente para que el gobierno pudiera cumplir con los compromisos del decreto del 18 de marzo. Cerca de 5,000 jóvenes voluntarios recorrieron las calles de las ciudades mexicanas durante semanas recolectando aportaciones. Se instalaron urnas para donaciones en plazas públicas, incluyendo una urna específicamente situada frente a la Columna de la Independencia en Paseo de la Reforma. La participación de la Iglesia Católica en el movimiento de donaciones fue particularmente significativa. Durante años, el régimen cardenista había mantenido conflictos públicos con la jerarquía católica mexicana por el control de la educación pública. Pero en marzo y abril de 1938, los obispos católicos mexicanos pidieron públicamente a los feligreses apoyar las colectas de la expropiación petrolera, como acto patriótico nacional por encima de cualquier conflicto político interno. ¿Cuántos países del mundo han presenciado a un pueblo entero donar voluntariamente sus joyas familiares, sus animales de granja y sus objetos de valor para que su gobierno pudiera cumplir con un compromiso económico internacional? Los archivos del Banco de México contienen las cifras exactas de las donaciones, y los registros del Comité Femenino Nacional contienen los nombres de las decenas de miles de mexicanos que participaron en aquellas colectas durante las semanas posteriores al 18 de marzo. Suscríbete, porque la historia de aquellas mujeres con sus joyas familiares en las manos es lo que el sistema americano nunca quiso entender. Mientras tanto, en Washington, la reacción al decreto estaba produciendo una crisis interna dentro de la administración Roosevelt, que pocos historiadores destacan con la precisión documental que merece. El secretario de Estado, Cordell Hull, era el principal partidario de una respuesta agresiva contra México. Hull provenía de Tennessee.
Había trabajado durante décadas en política exterior comercial y mantenía relaciones personales cercanas con varios de los ejecutivos de las compañías petroleras afectadas. Hull exigió que Estados Unidos respondiera al decreto con 3 medidas específicas. Primero, cancelación inmediata de todo el crédito comercial americano hacia México. Segundo, embargo total sobre las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, incluyendo el petróleo expropiado. Y tercero, presión diplomática máxima sobre el Reino Unido, los Países Bajos y todos los demás países afectados para coordinar una respuesta internacional unificada contra el régimen cardenista. El embajador americano en México, Josephus Daniels, defendía la posición opuesta. Daniels mantenía una relación personal cercana con Cárdenas y argumentaba que cualquier respuesta agresiva empujaría inevitablemente a México hacia los regímenes fascistas europeos que en ese momento estaban activamente buscando aliados estratégicos en América Latina, específicamente Alemania, Italia y Japón. Daniels presentó a Roosevelt informes de inteligencia confidenciales indicando que la Alemania nazi ya había establecido contactos discretos con representantes mexicanos ofreciendo comprar el petróleo expropiado a precios competitivos y proporcionar a México los componentes técnicos necesarios para operar la industria petrolera sin la ayuda de las empresas extranjeras expropiadas. Roosevelt leyó esos informes y tomó una decisión política que destruyó parcialmente la posición de su propio secretario de Estado. Pronunció un discurso público reconociendo el derecho soberano de México a expropiar las propiedades petroleras operando en su territorio. Aceptó que el monto de las indemnizaciones debía calcularse sobre los bienes muebles e inmuebles de las compañías afectadas, pero excluyó del cálculo el valor estimado del petróleo todavía en el subsuelo mexicano. Esa decisión era exactamente la opuesta a la posición que las compañías petroleras habían exigido a la administración americana, y mostró públicamente que Roosevelt no respaldaría la presión maximalista que Cordell Hull exigía contra el régimen cardenista. La razón documental de la decisión de Roosevelt está en sus archivos personales. Hyde Park, Nueva York. Roosevelt entendía que la guerra mundial era inminente y que perder a México como aliado estratégico sería una catástrofe geopolítica de proporciones incomparables con cualquier beneficio comercial que las compañías petroleras pudieran obtener. Pero algo había pasado en silencio entre la administración Roosevelt y los empresarios mexicanos que la prensa americana descubriría con sorpresa 15 meses después. El 15 de junio de 1939, 15 meses después del decreto, los reporteros de varios periódicos americanos publicaron simultáneamente investigaciones documentando una operación comercial que se había mantenido confidencial durante todo el periodo posterior a la expropiación. México estaba vendiendo el petróleo expropiado a las potencias del eje, a Alemania, a Italia, a Japón, y estaba haciéndolo a través de intermediarios comerciales privados con sede en Texas y Luisiana. Algunos de esos intermediarios eran ciudadanos americanos, y algunos de ellos mantenían relaciones políticas personales con la propia administración Roosevelt. Las investigaciones periodísticas identificaron específicamente 2 nombres: el senador demócrata Joseph F. Goffey, de Pensilvania, aliado político cercano de Roosevelt durante las campañas presidenciales de 1932 y 1936, y un operador petrolero independiente llamado Walter Jones, que disponía de su propia flotilla de buques tanque y que había contribuido financieramente a las campañas electorales de Roosevelt. Jones y Goffey estaban facilitando los envíos del petróleo mexicano hacia los puertos alemanes, italianos y japoneses. La operación se mantuvo confidencial hasta junio de 1939, cuando varios reporteros simultáneamente descubrieron la cadena comercial completa y la publicaron en primera plana.
El gobierno americano no comentó oficialmente sobre las revelaciones, pero las publicaciones obligaron a Roosevelt a buscar un acuerdo definitivo con México antes de que la prensa americana descubriera más detalles de la triangulación comercial que había permitido a México sostener la economía nacional durante los meses críticos del boicot internacional posterior a la expropiación. Suscríbete, porque la historia de cómo el petróleo mexicano acabó alimentando temporalmente a las potencias del eje mientras Estados Unidos miraba para otro lado es exactamente lo que el sistema americano prefirió mantener en silencio durante décadas. El 7 de junio de 1938, 81 días después del decreto presidencial, el gobierno mexicano creó formalmente una nueva empresa estatal para administrar la industria petrolera expropiada. Su nombre oficial: Petróleos Mexicanos, Pemex. La empresa recibió la totalidad de los activos de las 17 compañías expropiadas y comenzó a operar inmediatamente con los ingenieros, técnicos y obreros mexicanos que durante años habían trabajado para las empresas extranjeras. Algunos especialistas extranjeros permanecieron en el país temporalmente asistiendo en la transición operativa, pero la mayoría abandonó México durante los meses siguientes al inicio del boicot internacional organizado por las empresas expropiadas. Pemex enfrentó durante los primeros años de operación desafíos técnicos significativos: falta de buques tanque para transportar el petróleo, mercados internacionales cerrados por el boicot, refinerías obsoletas que requerían modernización, y la imposibilidad de obtener equipos técnicos modernos desde Estados Unidos y Reino Unido debido a las restricciones impuestas por el boicot. Pero la empresa estatal logró mantener la operación durante los años críticos posteriores a la expropiación, vendiendo petróleo a las potencias del eje durante los meses de 1938 y 1939, que la prensa americana destapó después, y reorientando sus exportaciones hacia los aliados después del inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. El Reino Unido había roto relaciones diplomáticas con México en mayo de 1938 y mantuvo el embargo petrolero hasta 1941, cuando las necesidades de la guerra forzaron a Winston Churchill a aceptar la realidad de la expropiación mexicana y a normalizar las relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano. La administración Roosevelt firmó con México un acuerdo de buena vecindad en noviembre de 1941. Después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, México declaró formalmente la guerra al eje el 22 de mayo de 1942 y se convirtió en uno de los pocos países latinoamericanos que envió tropas combatientes al frente del Pacífico. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana combatió junto a los americanos en Filipinas durante 1945. Y mientras los pilotos mexicanos volaban misiones de combate contra el Japón imperial, las compañías petroleras americanas aceptaron finalmente las indemnizaciones del gobierno mexicano, aproximadamente $30 millones para todas las compañías americanas afectadas, pagados en plazos durante los años 40 y 50, una cantidad que las propias compañías habían denunciado en 1938 como completamente insuficiente, pero que la guerra mundial los obligó a aceptar como condición para mantener la cooperación estratégica con México. Hoy, 88 años después del decreto, Pemex sigue siendo una de las empresas estatales más importantes de toda América Latina. Sus instalaciones, sus refinerías y sus campos de extracción ocupan los mismos territorios mexicanos donde en 1938 operaban las 17 compañías expropiadas. El 18 de marzo sigue siendo en México una fecha de conmemoración nacional, Día de la Expropiación Petrolera. Las generaciones de mexicanos que crecieron escuchando esta historia de boca de sus padres y abuelos recuerdan particularmente la noche del decreto.
las familias reunidas alrededor del aparato de radio, la voz del presidente Cárdenas explicando que el petróleo volvía finalmente al pueblo mexicano, y los días siguientes con las colectas en cada barrio, en cada pueblo, en cada iglesia del territorio nacional. La cantidad de personas que recuerdan las anécdotas familiares de aquellos días de marzo y abril de 1938 ya es muy reducida. Pero todavía existen testimonios documentados de quienes vivieron como niños aquellas colectas y entregaron las joyas de sus abuelas en las urnas instaladas frente a la columna de la Independencia. Hoy esas joyas están en lingotes en alguna bóveda gubernamental, convertidas en aporte simbólico al cumplimiento del compromiso histórico con las empresas expropiadas. Y los descendientes de aquellas familias mexicanas viven en un país donde el petróleo del subsuelo sigue siendo propiedad de la nación, aunque Pemex hoy enfrenta desafíos financieros y operativos significativos. Y el debate sobre la apertura energética sigue siendo uno de los temas políticos más sensibles del México contemporáneo. Cada nueva reforma energética, desde la apertura petrolera de 2013 hasta las contrarreformas posteriores, es discutida en términos que siempre regresan al decreto del 18 de marzo de 1938. Estos son los datos documentados, disponibles en el Archivo General de la Nación de México, en los archivos del Departamento de Estado americano, en la Biblioteca Presidencial Franklin D. Roosevelt de Hyde Park, Nueva York, y en los archivos personales de los principales actores políticos y diplomáticos de la época. Un decreto presidencial firmado el 18 de marzo de 1938, expropiando a 17 compañías petroleras extranjeras. Un presidente mexicano que dirigió la operación contra los hombres más ricos del mundo. Un presidente americano que aceptó la expropiación contra el consejo de su propio secretario de Estado. Un movimiento popular masivo con millones de pesos en donaciones voluntarias. Una venta secreta de petróleo a las potencias del eje durante los meses críticos del boicot. Dos aliados políticos personales de Roosevelt facilitando esas ventas a través de buques tanque privados. La creación de Pemex el 7 de junio de 1938. Un acuerdo de buena vecindad con Estados Unidos en noviembre de 1941. $30 millones en indemnizaciones pagadas durante las 2 décadas siguientes. Y la cadena causal completa entre la expropiación de 1938 y la geografía energética del México contemporáneo. Eso no es historia antigua. Es el origen documentado de la soberanía energética mexicana del siglo XXI. Si tú también crees que esta historia merece ser contada con los documentos que la prueban, suscríbete. Si sientes que las mujeres mexicanas que donaron sus joyas en la columna de la Independencia en abril de 1938, los obreros petroleros que apoyaron la huelga histórica del sindicato STPRM y los descendientes que hoy disfrutan los frutos del decreto del 18 de marzo, merecen que alguien nombre con fechas y archivos exactamente qué decisiones tomadas en una sola noche de marzo desencadenaron 88 años de soberanía energética nacional. Este canal es tuyo.